Vamos a ver el producto vectorial. El producto vectorial solo se da para vectores de 3 dimensiones, o sea que está en el espacio, y no así para vectores en el plano. El producto vectorial agarra dos vectores y da como resultado otro vector. Este vector es perpendicular al plano formado por los vectores. Esta es una de las propiedades más importantes que vamos a utilizar para resolver problemas. ¿Ya? El producto vectorial, entonces, de dos vectores, nos da como resultado otro vector que es perpendicular al plano formado por los vectores dados. Ahí está el vector A y el vector B con sus componentes respectivas. Y A vectorialmente por B se escribe de esa forma. Fíjense, A vectorialmente por B con una X entre A y B. ¿Ya? Y es igual a A sub 2 menos A sub 2 B sub 3 menos A sub 3 B sub 2. A sub 3 B sub 1 menos A sub 1 B sub 3. A sub 1 B sub 2 menos A sub 2 B sub 1. Pero, como ven, es una fórmula larga, pero no necesitamos aprenderla de memoria. ¿Por qué? Porque el producto vectorial es equivalente al determinante de tercer orden, donde la primera fila tiene elementos unidad, la segunda fila los elementos de A y la tercera fila los elementos de B. Y se desarrolla por Laplace para la primera fila. Vean ese detalle. Siguiente. Ahí está, fíjense. A vectorialmente por B se equipara a un determinante, fíjense, de tercer orden. La primera fila, elementos unidad. La segunda fila, elementos de A. Y la tercera fila, elementos de B. Y luego desarrollamos por Laplace para la primera fila. Fíjense, el primer elemento sería 1, ¿no es cierto? Por menos 1 elevado a 2. ¿Por qué? Porque está en la fila 1, columna 1. Por el determinante que se obtiene al anular la fila 1, columna 1. Sería A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3. El segundo elemento sería también 1 por menos 1 elevado a 3. Por favor, ese menos 3 está mal, es 3. ¿Por qué? Porque está en la fila 1, columna 2. 1 más 2 nos da 3. Por el determinante que se obtiene al anular la fila 1, columna 2. Por último, continuamos en la fila 1, columna 3. El elemento sería 1 por menos 1 elevado a ¿cuánto? A la 4. ¿Por qué? Porque está en la fila 1 y columna 3. 1 más 3 es 4. Por el determinante que se obtiene al anular la fila 1, columna 3. Haciendo operaciones, fíjense que es exactamente igual que la fórmula que teníamos. Entonces, para hallar el producto vectorial de A por B, tenemos que formar el determinante de tercer orden, poner la primera fila con elementos unidad, la segunda fila con elementos de A y la tercera fila con elementos de B. Y luego desarrollar por Laplace para la primera fila. Veamos un ejemplo. Dice, hallar el producto vectorial de A por B, donde A viene definido por esos elementos, 2 menos 1, 3, y B, 1, 3 menos 4, son sus componentes. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es
El producto vectorial de A por B va a ser igual al determinante de tercer orden, ¿no? Donde la primera fila, elementos unidad, la segunda fila, fíjense, elementos de A, y la tercera fila, elementos de B. Y luego, como dijimos anteriormente, desarrollamos para la primera fila. Y el resultado nos da -5, 11, 7. Ese es el producto vectorial. Siguiente. Siguiente. Ahí está el... Arriba, por favor. Fíjense ahí, tengo el vector A y el vector B. Y el producto vectorial de A por B es perpendicular al plano formado por A y B. Ahí está claramente dibujado. No se olviden esto porque con eso se resuelven los problemas de más adelante. Siguiente. Propiedades del producto vectorial. La primera propiedad es que es no conmutativo. Si tengo A vectorialmente por B, esto es igual a menos B vectorialmente por A. O sea, fíjense, cuando hago A por B, tengo un vector que es perpendicular a ese plano para la parte de arriba. Pero cuando hago B por A, el sentido va para abajo. La segunda propiedad es distributiva por la izquierda para la suma de vectores. Ahí está. A vectorialmente por paréntesis B más C es igual a por B más A por C. 3. Es distributiva para la suma de vectores por la derecha. Fíjense, A más B vectorialmente por C sería A por C más B por C. Fíjense que no cambia el sentido. ¿Qué hacen ustedes? Por decir A más B vectorialmente por C, me ponen C vectorialmente por A o C vectorialmente por B y ya está mal. ¿Por qué? Porque en el producto vectorial no tenemos la conmutatividad. 4. K por A vectorialmente por B es igual a K A vectorialmente por B. El escalar puede salir del producto vectorial. Eso nos quiere decir. 5. A vectorialmente por el vector 0 nos da 0. 6. A vectorialmente por A nos da 0. 7. A vectorialmente por paréntesis B vectorialmente por C es completamente distinto de A vectorialmente por B vectorialmente por C. No es asociativo. Eso es lo que nos quiere decir. No podemos asociar. Se tiene que mantener la forma que tiene. 8. A escalarmente por el producto vectorial de A por B es igual a 0. ¿Por qué? Porque A es perpendicular al producto vectorial de A por B. 9. B escalarmente por el producto vectorial de A por B es igual a 0. ¿Por qué? Porque B es perpendicular al producto vectorial de A por B. Siguiente. Superficie del paralelogramo. La superficie del paralelogramo es igual a la norma del producto vectorial de A por B. ¿Ya?
Fíjense, tengo ahí el vector A y el vector B. Si trazo paralelas, ¿qué es lo que me forma? Me forma un paralelogramo. La superficie de ese paralelogramo es igual a la norma del producto vectorial de A por B. Veamos un ejemplo. Siguiente. Hallar la superficie del paralelogramo que forman los vectores A y B. Ahí tengo A y tengo B. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, tengo que hallar el producto vectorial de A por B. ¿Cómo? Formo el determinante de tercer orden, la primera pila, elemento, unidad, la segunda pila, elementos de A y la tercera pila, elementos de B. Y luego desarrollo por Laplace para la primera pila. ¿Qué me da? El producto vectorial de A por B me da menos 12, 14 y 22. Ahora, la norma de ese producto vectorial va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevados al cuadrado. Ahí está, menos 12 al cuadrado más 14 al cuadrado. Ahí se olvidaron el más, ¿ya? Más 22 elevado al cuadrado, igual 28.7 unidades. Siguiente. Muy bien, con esto habríamos terminado la parte de producto vectorial. Ahora vamos a ver rectas y planos en el espacio. Las rectas y planos en el espacio se definen muy fácilmente a partir de simples operaciones vectoriales. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto. Tenemos aquí un sistema de ejes y se ha dibujado un plano que está cortando a esos ejes. Lo que está en verde son las trazas del plano. ¿Ya? Y nos dan un punto que pertenece al plano. Ese punto es el punto P sub 0 de coordenadas X0 y Y0, Z0. Ese punto está en el plano. Y nos dan un vector que es perpendicular al plano. Ese vector recibe el nombre de normal. ¿Ya? Y esa normal va a tener como componentes A, B, C. Y nos vamos a dar un punto genérico P de coordenadas X, Y y Z que puede estar en cualquier parte del plano. Y vamos a formar un vector P sub 0P. ¿Ya? P sub 0 va a ser el punto de origen y P va a ser el punto final. Como estos dos puntos están en el plano, entonces el vector P sub 0P también está en el plano. Y al estar en el plano, significa de que es perpendicular al vector que hemos definido como la normal. Siguiente. Bueno, ahí está. La normal, hemos dicho que tiene como componentes A, B, C. Estamos formando el vector P sub 0P, que es punto lejano menos punto cercano, o sea, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Ahora hemos dicho que P sub 0, P, o sea, ese vector que hemos formado, es
perpendicular a la normal. ¿Por qué? Porque la normal es perpendicular al plano. Y si ese vector está en el plano, entonces necesariamente la normal es perpendicular a ese vector. Si son perpendiculares, P sub 0, P, escalarmente por la normal, nos va a dar 0. Esa es una propiedad del producto escalar. Dos vectores perpendiculares. Si sacamos su producto escalar, es igual a 0. Entonces, fíjense, P sub 0, P escalarmente por la normal es igual a 0. Muy bien. Reemplazando, sabemos nosotros, P sub 0, P está definido por sus componentes, que es X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Y la normal está definido por sus componentes, que son A, B, C. Como es el producto escalar, es conmutativo, puedo poner la normal, producto escalar P sub 0, P, y va a seguir siendo igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos que hallar el producto escalar en función de sus componentes y nos daría A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0 igual a 0. Esta es la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene la normal conocida N. Como ven, no es nada complicado hallar la ecuación del plano. Veamos un ejemplo. Dice, hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y que tiene una normal igual a 3 menos 2, 1. El punto P sub 0 es 2, 4, menos 3. Es punto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el producto escalar siguiente. Siguiente. Ahí está. Tenemos el punto P sub 0 que nos da X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y tenemos la normal. La normal nos da los valores de A, B, C. Simplemente reemplazamos 3 por X menos 2 más menos 2 por Y menos 4 más 1 por Z menos 3 igual a 0. Hacemos operaciones y tenemos ahí definido la ecuación del plano, que sería igual a 3X menos Y más Z más 5 igual a 0. Si se fijan en esta ecuación del plano, fíjense los valores de los coeficientes de las variables. ¿Sí? Sería 3 menos 2, 1. Eso corresponde a las componentes de la normal. Y luego tenemos un más 5. Ese más 5 es la distancia que hay del plano al punto de origen. Si el plano pasa por el punto de origen del sistema de coordenadas, entonces no existiría ese más 5. Siguiente.
Ya. Ahí está. La forma general del plano es A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Donde A, B y C son las componentes de la normal y D es la distancia del plano al punto de origen del sistema. Si esa expresión con D es igual a 0, significa que el plano pasa por el origen del sistema de coordenadas. Ecuación del plano que pasa por 3 puntos no colineales. Si tenemos 3 puntos no colineales, por esos 3 puntos pasa un plano. Entonces podemos hallar la ecuación de ese plano. Siguiente. Ahí está. Fíjense, nos han dado 3 puntos. El punto P1, el punto P2 y el punto P3. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que hemos necesitado para hallar la ecuación del plano? Un punto por donde pasa el plano y un vector que sea perpendicular al plano. Fíjese, en este caso, tenemos 3 puntos del plano, que serían P1, P2, P3. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la normal, o sea, un vector que sea perpendicular al plano. ¿Qué hacemos? Formamos dos vectores, donde P1 sería el punto de origen y P2 el punto final. Ahí está el vector P1, P2. Y formamos el otro que sería P1, P3. Ahí está P1, P3. Teniendo estos dos vectores, podemos hallar el producto vectorial de esos dos vectores y nos daría un vector que es perpendicular al plano formado por esos vectores. Es una de las propiedades de el producto vectorial. Entonces, la normal sería igual al vector P1, P2 vectorialmente por el vector P1, P3. Teniendo definido la normal con cualquiera de los puntos, se emplazamos en la ecuación del plano y estaría resuelto. Veamos un ejemplo. Siguiente. Ahí está. Dice, hallar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos conocidos. Ahí está el punto P1, tiene coordenadas 2, 2, menos 4. P2 coordenadas menos 3, 1, 2. Y P3 coordenadas 4, menos 1, 3. Formamos los vectores P1, P2 y P1, P3. Y luego hallamos la normal mediante el producto vectorial siguiente. Ahí está. Primero formamos el vector P1, P2. Siempre les dije, punto lejano menos punto cercano. P1, P3 también punto lejano menos punto cercano. Ahí están sus componentes. Luego, hallamos la normal. La normal va a ser el producto vectorial de el vector P1, P2, vectorialmente P1, P3. ¿Cómo hallamos el producto vectorial? Que sería normal. Formamos el determinante de tercer orden. La primera fila, elementos unidad. La segunda fila, elementos de P1, P2. Y la tercera fila, elementos de P1, P3. Y desarrollamos por Laplace para la primera fila. Ahí está desarrollado.
¿Cuánto nos da la normal? La normal nos da 11, 47 y 17. Bueno, una vez teniendo la normal, tomamos un punto cualquiera. Puede ser P1, P2, P3. En este caso hemos tomado P1. Entonces, la ecuación del plano va a ser 11, que es el primer elemento de la normal, por paréntesis x menos 2, porque es el punto que hemos tomado, más 47 paréntesis y menos 2, que ese es el otro punto. Por último, más 17 por z menos 4. Eso igual a 0. Hacemos operaciones y esa es la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos que nos han dado. Muy bien, por hoy vamos a quedar aquí en plano. Ya la próxima clase vamos a entrar a rectas en el espacio. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Buenas tardes, ingeniero. El PDF lo va a pasar, ¿no? Disculpe, para tomar apunte. Sí. Es que no puede tomar algún Sí. apunte. Ya, no hay ningún problema. Pero les voy a pasar la otra semana. Esta semana no. ¿Ya? No se preocupen.